Bueno, los que no me conocéis, soy Begoña Ruiz, responsable del área técnica 1 de aquí, del CREER, que llevamos, ya que tengo compañera, Marta Confría, que llevamos temas de formación, organización de encuentros. Y bueno, para mí es un honor presentar a estas dos chicas, y es compañeras de trabajo, que son Miriam Torregrosa, que es trabajadora social y en la actualidad está trabajando en convocatorias de ayudas, y además también es técnico de Servicio de Información y Orientación en FEDER, en la Federación Española de Enfermedades Raras. Pero bueno, eso es en la actualidad, porque ya lleva como más de 14 años, que ya casi nos cuesta calcular, 14, trabajando en enfermedades raras, pero no solamente en FEDER, que es un poco donde la conocéis, sino que ha estado trabajando de forma muy intensa en diferentes asociaciones de enfermedades raras, como bien sabéis. Es la cantera y es donde más se aprende también a todo lo que es el ámbito de las enfermedades raras. Y está acompañada de Patricia Arias, que en este momento está trabajando también en FEDER, en investigación y en... ¿Era? El departamento siempre se me olvida por los nombres. Y conocimiento. Y conocimiento para la fundación FEDER realmente, ¿no? FEDER y su fundación. Patricia lleva todavía más años trabajando en el ámbito de las enfermedades raras, aunque no te gusta escuchar el número de años. No voy a decir el número exacto, pero sí que lleva... 16. 16 años. 16 años, ya. Y ya también ha nacido en las enfermedades raras en el mundo asociativo, en la asociación. Si quieres, en la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi. Entonces, bueno, ya como veis, esa experiencia que algunos de vosotros también compartís, porque lleváis mucho tiempo, como es el caso de Belén, trabajando en el ámbito de las enfermedades, de otros no conozco cuánto tiempo lleváis, pero realmente, como bien sabéis, es en el mundo del movimiento asociativo donde se aprende y donde podemos llegar a trasladar a otros compañeros de otras asociaciones todo el conocimiento. Bueno, el taller, como veis bien, es el de derechos, el de incidencia política. Y ya nos van el objetivo, bueno, de alguna manera es contarnos en un primer momento. Creo que vais a empezar por el tema de CESUR, ¿no? No. ¿Por cuál vais a empezar? Quizá lo que más nos ha costado precisamente es ordenar las ideas, hacer una estructura un poco que tenga un hilo conductor, es lo que más nos ha costado, ¿verdad? Y es cuando igual nos dispersamos. Igual nos dispersamos y nos perdemos, entonces no... Los temas que queremos transmitidos y bueno, como dice Miriam, nos ha costado un poquito buscar ese hilo conductor para poder hablar de todos ellos, que lo tiene, pero nos ha costado encontrarlo. Esperábamos ser capaces de poder transmitiros como os merecéis esta información. Que se presente. Entonces, sí, después de todos los datos que ha dado Begoña sobre nosotras, nos sentimos un poco en desventaja. Hay que bajar el nivel de expectativas. Aquí hay gente que sabe más que nosotros. Entonces nos gustaría un poquito conoceros, saber quiénes sois. Yo soy Maite, vengo de Málaga, de la Asociación de Hecho de Santa María. Gracias, Maite. Yo soy Luisma, soy de la Asociación Retina Madrid. No soy de Madrid, soy de Plasencia y nada, soy trabajador social. Muchas gracias. Yo soy... Habla. Soledad, vengo de la Asociación del Hermano. ¿De? El Hermano. Yo soy Sara y vengo de la Asociación Retina Asturias y soy de Oviedo y trabajo en Oviedo, trabajadora social. Yo soy Belén, vengo de Madrid, de Auce, soy la trabajadora social. Trabajamos con nosotros en Perfecto. Yo soy Lucía, compañera de Belén, también de AUCE, en Madrid. Bueno, soy psicóloga, pero estoy como administrativa en AUCE. Yo soy Alba, vengo de ALEFIC, la Asociación de Hipertensión Intraocular y Hepática, y de Madrid. Yo soy Fide, como afectada vengo en representación de la Asociación Española de Porfiria, de la Asociación ADIVI, una asociación dedicada a personas con enfermedad rara y discapacidad, y soy vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras. Nuestra jefa. Aquí está. Te has dado cuenta que nadie ha dicho los años que lleva, ¿eh? Solamente lo he dicho así al final, como... Nadie ha dicho los años que lleva. Pues mira, Belén debe llevar 7 u 8. Fíjate, bueno. Pues ya está, fíjate, si te tengo fichado. Bueno. Luisma 2 o 3. 3. Y las demás sí que no sé. ¿Cuánto llevan? Bueno, Fide ni te cuento ya. Fide es anterior a Fede. En la asociación como 10 años. En junta directiva. Entonces
Sois todas personas con muchísima experiencia. La mayoría, sí. Así que vamos a tratar de que este taller sea un taller colaborativo de trabajo en red, que es al final lo que tratamos de transmitir, y que entre todos podamos generar ese conocimiento que no sea solamente unidireccional, sino que entre todos podamos complementarnos y trasladarnos información. Bueno, pues un poco para empezar esta mirada de reflexión, que es la que nos va a orientar en el taller, ¿no? No sé, mirando el cómic, pues sí que es verdad que es lo que hemos vivido, ¿no? En los últimos, quizá en la última década, ¿no? Y además los que llevamos muchos años, incluso desde la plataforma, desde FEDER yo por lo menos sí he ido percibiendo esa merma en derechos que ya habíamos adquirido, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de las canalizaciones y la movilidad de los pacientes en el territorio español, era mucho más fácil hace unos años que ahora. Entonces, bueno, un poco para empezar, pues este es el motivo de por qué es tan importante la incidencia política, la incidencia en las políticas sociales, en la construcción de las políticas sociales. Bueno, Patricia os va a hablar un poco más en profundidad de los estudios, del estudio en serio, Europlan, que al final pues lo que hacen es recoger la información de las expectativas, de la percepción del colectivo en general. Sí que a mí me parece importante destacar, ¿no? Y a veces nos pasa que nos creemos que nuestra percepción de la realidad es la percepción común del colectivo, y es fundamental, y es fundamental para la cohesión recoger la expectativa general del colectivo, recoger cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades, sus problemas, para que haya una mayor cohesión, porque al final una mirada individual lo que puede hacer a medio corto plazo es fragmentar al colectivo, y eso parece muy obvio, pero es muy frecuente en las entidades que forman parte del colectivo de enfermedades raras, ¿no? Que a veces una persona o dos tienen una mirada muy concreta y van con la bandera de esa necesidad, cuando en realidad no se han parado a investigar qué es lo que le pasa al resto de la población de esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ir desde lo general a lo específico. Vosotros podéis, como asociaciones de una enfermedad concreta, recoger también información del estudio en serio, del estudio en serio 1, que es de 2009, ahora estamos ya en el estudio en serio 3, que va a hablar de él más en profundidad Patricia. Tenemos el informe ADECO, que es un informe pequeñito, pero que está bien sobre la inserción laboral de personas con enfermedades raras. El estudio INCLUNI, que es relativo a la inclusión educativa también, que recoge cómo está el panorama cómo está el escenario de la educación en enfermedades raras. Y aunque este no está publicado, y es una historia muy larga, el estudio de dependencia de enfermedades raras de la Comunidad de Madrid de 2014 también recoge un poco la situación de las personas con enfermedades raras en la Comunidad de Madrid, pero que se puede extrapolar de alguna manera al resto de comunidades. Y bueno, luego esto que es lo general también se puede nutrir con resultados de vuestra propia entidad. No sé si vosotros desde vuestra entidad hacéis anualmente encuestas a vuestros socios, encuestas de necesidades, de qué es lo que esperan de la entidad, cuáles son sus problemas, sus necesidades, no sé si lo hacéis y luego lo recogéis para diseñar vuestro plan de actuación en ese año, pero quizás sea importante recogerlo e incluirlo en estudios más generales. Pasa. Bueno, esta es una diapositiva que la diapositiva del iceberg se utiliza en muchísimos ámbitos, pero yo creo que es muy significativa lo que refleja, ¿no? En la parte de arriba tenemos eso que trasladamos, que percibimos, que exponemos, que suele ser nuestra experiencia, nuestro testimonio, y suelen ser datos, bueno, pues como más subjetivos, más de lo que nosotros sentimos o más de lo que hemos vivido. Además, suele ser lo que se percibe de nuestro colectivo, es esa pequeña realidad que es la que trasladamos, es lo que se conoce de nuestro colectivo. Pero luego hay otra realidad que normalmente no es la que está sobre la mesa, sino que existen otras necesidades que a lo mejor no son las que siempre se están manifestando, pero son unas necesidades que están latentes, a lo mejor no son las que manifestamos constantemente, pero son existentes y que debemos transmitir.
esta parte de los testimonios, cuando nosotros trasladamos un testimonio a un foro, cuando contamos una experiencia personal, eso tiene un valor muy positivo porque lo que hace es movilizar los sentimientos, hace que la gente empatice, hace que la gente comprenda desde una faceta más emocional, pero cuando necesitamos que esa otra persona actúe, necesitamos ofrecerle datos, no nos vale solamente con nuestro testimonio, la persona necesita saber y poder reforzar su actuación en unos datos objetivos. Y por eso os hablaba Miriam de todos los estudios que se pueden realizar. Miriam os hablaba de los estudios como el estudio en serio, que son estudios generales, que pueden hacer otras entidades, no tiene por qué ser vuestra entidad, pero que se pueden aprovechar, que os van a dar información sobre el colectivo y que podéis utilizar como para reforzar los testimonios que deis o vuestra propia experiencia. También os hablaba de estudios que podéis hacer vosotros. Nosotros, por ejemplo, desde FEDER lanzamos todos los años una encuesta a nuestros socios. Esa encuesta, como bien dice Emilia, nos permite conocer cuál es la realidad y cuáles son las necesidades del colectivo al que nosotros atendemos, pero no solamente eso, el hacerlo todos los años nos permite ver dónde están cambiando las cosas, nos permite también valorar si lo que estamos realizando está sirviendo para dar respuesta a la necesidad que se estaba creando. Y después, por supuesto, otra serie de estudios que también ha nombrado Miriam, que no elaboramos nosotros, pero que nos sirven y nos dan información, como el Incluni, como el informe ADECO. Todo eso son fuentes que podemos utilizar. Nosotros desde FEDER, estas son las que utilizamos, pero vosotros desde vuestras asociaciones podéis hacer lo mismo, una encuesta a los socios anual o cada 2 años, o unas consultas que podéis realizar, incluso unos talleres cuando se produce la asamblea, que podéis utilizar para tener información, y luego todos los estudios que se realizan, pues tanto desde FEDER como desde Eurordis, como información que pueda generar el propio CREER, otro tipo de plataformas, os pueden servir también para reforzar con datos toda esa información que todos conocemos, pero que necesitamos de alguna manera reforzar. Entonces, para dar respuesta a esa necesidad de datos objetivos, en 2009, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, teníamos ya toda esa parte del iceberg muy clara, sabíamos por la experiencia, porque desde el Servicio de Información y Orientación se recogía esa información, porque nuestra Junta Directiva nos lo trasladaba desde las necesidades de sus propios colectivos, teníamos esa parte del iceberg perfectamente identificada, pero ahora necesitábamos los datos para poder reforzar aquello que estábamos diciendo. En 2009... Se ha vuelto a poner en catalán. ¿Sí? Bueno. Problemas de formato. Lo corrige, lo guarda, pero se vuelve a cambiar. Se adapta al momento histórico que estamos viviendo. Es como se está trabajando las dos, con dos... No pasa nada. Es por eso, sí. Entonces, en 2009 se lanza este estudio de necesidades, estudio sobre la situación de las necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras en España. Este estudio supuso un hito en el conocimiento de las enfermedades raras, primero porque supuso una visión más allá del ámbito sanitario de las enfermedades raras. Este estudio abarca no solamente cuestiones sanitarias, de retraso de diagnóstico, de acceso al tratamiento, sino también cuestiones a nivel social, cuestiones a nivel educativo y cuestiones a nivel laboral. Entonces da una visión mucho más amplia de los estudios que se habían realizado hasta la fecha sobre enfermedades raras. Y en segundo lugar, porque ha permitido visibilizar al colectivo y tener un impacto real que hasta hoy todavía seguimos utilizando los resultados del estudio en serio para poner sobre la mesa la realidad de las personas afectadas. Pero no solamente los utilizamos nosotros como plataforma de pacientes o vosotros como plataforma de pacientes, sino que se están utilizando y se está referenciando en muchísimos ámbitos. Ha sido un estudio que nos ha permitido que otras personas lo puedan utilizar, puedan extraer esos datos y servir de forma reivindicativa. Durante todo este tiempo que se ha utilizado el estudio en serio, bueno, esta es la imagen del primer estudio en serio, que imagino que todos conocéis. Los objetivos del estudio en serio en su momento pues, fueron dar a conocer la situación de las personas con enfermedades raras, analizar las necesidades sociosanitarias, es decir, no solamente sanitarias, sino también sociales, como hemos dicho, identificar los recursos y los servicios a los que tienen acceso y dónde están las dificultades que tienen acceso, cómo lo perciben los pacientes, y descubrir aspectos que facilitan la inclusión social de los afectados. Como os decía, este estudio se elaboró en 2009, han pasado
8 años. Con una crisis. Ha habido una crisis económica por medio, ha habido cambios en políticas, ha habido cambios en muchísimas cuestiones y nos parecía que era importante poder tener estos datos actualizados. Y nos parecía que era importante no solamente tenerlos actualizados, sino poder hacer una comparativa. Igual que hablábamos de las comparativas de la encuesta de necesidades que nos permiten saber dónde se han producido los cambios, pues también tener esta comparativa sobre los datos que se ofrecieron en 2009, y ver dónde ha mejorado, ha empeorado, se ha mantenido igual durante estos 8 años, ¿no?, en la percepción de los pacientes. El estudio en serio, los que estuvisteis en la escuela de formación el año pasado, estuvimos trabajando sobre este estudio, lanzamos la encuesta, hemos estado en un proceso de recogida de información durante todo este tiempo, y a diferencia del estudio en serio 1, hemos ampliado metodológicamente la respuesta y la muestra que hemos utilizado para los datos. Si en el estudio en serie 1 teníamos 715 cuestionarios, en esta actualización han contestado 1.503 personas, se ha duplicado el número de personas que ha contestado a la muestra. En esta muestra además hemos tratado que fuese mucho más representativa, tanto geográficamente como de grupos de patologías. De hecho, trataremos de sacar informes específicos por grupos de patologías de los 3 grupos más representativos en la respuesta del estudio. En el 2009 se hizo 71 encuestas a entidades, en esta actualización son 150, se hicieron 10 entrevistas en profundidad, actualmente se han hecho 14 y de los 4 grupos de discusión hemos pasado a 8 grupos de discusión. Esto permite que no solamente metodológicamente hayamos respetado todo el proceso y tenga toda esa garantía metodológica necesaria para que sea un estudio avalado sociológicamente, sino que además el tener una muestra mucho más representativa nos permite que los datos sean mucho más potentes a la hora de trasladaros. Y lo que me parece muy interesante en esta nueva actualización del estudio en serio, que surge en 2009 como una necesidad del colectivo de poner sobre la mesa qué es lo que nos está pasando, qué es lo que necesitamos, vamos a dar datos, vamos a evidenciarlo, es que en esta nueva edición no ha sido impulsado únicamente por la Federación de Enfermedades Raras, por la plataforma de pacientes, sino que ha participado también el CREER, que ha visto esa necesidad también de poner sobre la mesa. Begoña, no sé si nos cuentas un poquito pues el interés también de... Hacer el hincapié en el tema de la colaboración, ¿no? Que es imprescindible para llevar a cabo todo lo que se ha contado Patricia, el trabajar conjuntamente, no solamente entre vosotros, sino también con la administración y con otras entidades que pueden fortalecer la consecución de los estudios, porque al fin y al cabo somos todos los actores implicados en poder realizar este tipo de estudios y con ellos además en poder mostrar, como bien decía Patricia, de forma objetiva y además avalado a nivel de muestra y sociológicamente los resultados, que por eso gracias a ese tema pues estos estudios además no solamente los podéis utilizar vosotros, que es el primer objetivo, y nosotros también como profesionales de las enfermedades raras, sino también otras entidades. Vamos, yo tengo bastante constancia de lo que ha comentado del uso, ¿no? Por ejemplo, tanto en el Ministerio de Sanidad como en IMSESO, para temas de reuniones, publicaciones que se han realizado en universidades, se ha utilizado la presencia de los diferentes resultados del primer estudio en serio, con lo cual eso ya no solamente sirve para demostrar la realidad, sino también para hacer más hincapié en las necesidades de las enfermedades raras, dar difusión a las asociaciones y a todo el colectivo. Y pienso que eso es fundamental, que no solamente es un trabajo individual de una asociación o de varias asociaciones o de redes, sino que es un trabajo en conjunto de todos. Sí, al final lo que queremos trasladar, ¿no?, es que esta necesidad de tener datos no es solamente del colectivo para visibilizar, cuando hablamos al principio de los datos que ya sabemos, nosotros conocemos dónde están las dificultades, pero necesitamos poner datos, esos datos que necesitamos poner sobre la mesa para producir esa actuación, para producir ese cambio, para que motivar ese cambio también lo necesita, pues en este caso la administración o cualquier otro agente con el que trabajemos para poder justificar, entre comillas, la necesidad, ¿no? Necesita tener esos datos objetivos para poder hacerlo. Y la comparativa es fundamental porque podemos pensar o que todo está igual, o que todo está mejor, o peor, pero si no lo podemos comparar no tenemos ese dato objetivo, ¿no? para ver dónde hay que hacer más precisamente esa incidencia. Claro, Miriam hablaba, bueno, han pasado 8 años, ha habido una crisis económica, a priori podemos pensar que las cosas están
bueno, pues ha habido, en vez de haber una mejora que se podría esperar por el paso del tiempo, a lo mejor esa mejora no ha sido tan lineal o tan exponencial como esperábamos, y esa crisis a lo mejor ha supuesto algunos cambios. Bueno, pues el estudio en serio esperemos que nos permita visibilizar dónde no hemos mejorado tanto o dónde sí lo hemos hecho, ¿no? Y son los datos que nos pueden ofrecer. Y es que cada vez, como decíamos, esa necesidad de que cada vez de tener datos que no solamente es una respuesta a una necesidad del colectivo para poder reforzar su realidad, esa necesidad cada vez está más demandada por otros agentes. Cada vez nos solicitan que podamos ofrecer datos, que podamos dar evidencias de la realidad que estamos trasladando. Entonces, desde Eurordis, que es la plataforma europea de enfermedades raras, se pone en marcha un proyecto que es el Rare Barometer Voices. Es un proyecto transversal de la organización que lo que trata es de incorporar la perspectiva del paciente en todas las acciones que realiza. Y la incorpora a través de evidencias, quiere hacerlo a través de evidencias, porque eso es lo que les solicitan desde Europa los agentes intervinientes en la toma de decisiones. Les están diciendo, nos estáis trasladando información de las necesidades, por favor, dándose evidencias de que esa es la necesidad. ¿Cómo lo hace Eurordis? Pues Eurordis lanza una plataforma, es una plataforma web en la que todos los pacientes y familiares de personas con enfermedades raras de Europa se pueden registrar. Ahora os voy a explicar un poquito cómo se produce todo ese registro, pero lo que pretende esta plataforma, como os bien decía, es recoger la perspectiva del paciente sobre distintos temas. Es una plataforma que está traducida a 23 idiomas, está traducida al español, con lo cual bueno, pues la participación es muy sencilla. En un principio estaba destinada a los 48 países de Europa, pero últimamente se está abriendo también a otras perspectivas para tener conocimiento no solamente de la situación europea, sino en otras partes del mundo. Y lo que trata, cuando te registras, lo que te va a pedir cuando queráis participar en estas encuestas, el registro es muy sencillo, os pide unos datos muy básicos de vuestra edad, de vuestro sexo, vuestra nacionalidad y cuál es la enfermedad que representáis, un poco para a la hora de trasladar los datos poder también hacer esa disgregación por países, por sexos o por edades, ¿no? Y esa es la información que os va a pedir cuando os inscribís en la plataforma. La inscripción es muy sencilla. Es entrar en el Rare Barometer Voices, darle a registro, te inscribes. Una vez que te has inscrito y has dado tus datos, recibirás notificaciones de las encuestas que se vayan realizando. Si quieres participas, si no quieres no participas, según tu interés, y una vez que se han producido las encuestas que hayáis participado, os remitirán al cabo de un tiempo, cuando se analicen los datos, los resultados. Es muy interesante porque nos permite no solamente participar y apoyar el adquirir ese conocimiento, el incorporar la perspectiva del paciente a cuestiones de interés para todos, sino que además nos van a reportar los resultados de estas encuestas que siempre nos pueden servir para utilizar reforzar nuestro argumentario. No sé si vosotros conocéis la plataforma, ¿alguno? ¿Sí? Sí. Sí. Yo creo que he hecho una cuenta. ¿Sí? ¿Sí te ha parecido difícil? No. No, ¿verdad? Es muy sencillita, las encuestas son muy fáciles. Se puede inscribir, como os decíamos, personas con enfermedades raras, sus familiares o incluso también las organizaciones para estar al día de la información que se está generando y de los resultados que se... En esa plataforma se hacen estudios, o sea, lo que sacan de ahí es a nivel global enfermedades raras, o luego también hay, yo qué sé, por patologías o por tipos de patologías. En un principio es global por enfermedades raras, pero si es intención de la plataforma, del proyecto, vamos. Primero, dar la información por países, que eso sí que lo van a hacer, y en segundo lugar, siempre y cuando sea posible, por grupos de patologías. Siempre va a estar muy ligado al nivel de participación, ¿no? Porque si la participación es muy pequeñita, pues realmente los datos tampoco ofrecen mucha información, pero sí, siempre que sea posible se tratará que sea por grupo de patologías. Entonces, este proyecto que surge en 2016
En septiembre de 2016, este es un poco el nivel de participación que teníamos en los distintos países, ¿no? En España teníamos 146 personas registradas en la plataforma. Eso no quiere decir que todas vayan a participar en todas las encuestas, pero sí van a recibir todas las encuestas que existen y tomarán la decisión de si participar o no. No es mala participación, teniendo en cuenta, por ejemplo, Alemania, que tiene casi el doble de población en general, entonces la participación de España no era mala. En la fecha actual, un año después, ya son 440 las personas registradas en la plataforma. Yo creo que es importante porque también nos permite, a nivel europeo, manifestar la realidad española, nos permite poner en valor las necesidades y poder comparar y ver qué está pasando en España respecto a otros países. Y eso yo creo que es un argumento y es unos datos importantes que podemos luego emplear en toda nuestra acción de incidencia política. Los resultados, como os decía, una vez de todas las personas que participéis, recibiréis, que estéis registradas en la plataforma, recibiréis las encuestas, participáis si os resulta de interés en la encuesta y después recibiréis los resultados de la misma. Hasta la fecha se han realizado 2 estudios. Tenemos en cuenta que lleva un año funcionando la plataforma, lo normal es que haya entre 2 y 3 encuestas, más que estudios, encuestas anuales, y en 2016 se realizaron 2 encuestas, una sobre el acceso al tratamiento y otra sobre el impacto de las enfermedades raras en la vida diaria. Si habéis participado, no sé si habéis participado en alguna de ellas, pero si habéis participado, los resultados que recibiréis es algo parecido a esto. En la encuesta sobre el acceso al tratamiento, a medicamentos, se ha utilizado la misma pregunta que se utilizó en un cuestionario en 2011. Volvemos a la necesidad de esa comparación, de tener datos comparativos que nos van a permitir saber si hemos mejorado, si no hemos mejorado y cómo nos encaminamos. En esta encuesta han participado 1.350 personas de toda Europa. Y la pregunta era clave, eran 3 preguntas, muy facilito de contestar, respuesta sí, no, muy ágil y no exigía demasiado, ¿no? En alguna ocasión ha dejado de recibir el tratamiento médico que necesitaba y se disgregaba en 3 porque no podía pagarlo, porque el tratamiento que necesitaba no estaba a su disposición o porque la lista de espera era demasiado larga. Y tenemos los datos comparados tanto del Rare Barometer Voices, que es la pregunta que se ha lanzado ahora en azul, con la respuesta que se recibió en 2011 cuando se lanzó esta misma pregunta, ¿no? Tenemos ya ahí esos datos contestados. La siguiente encuesta que se realizó son los resultados de la encuesta sobre el impacto de las enfermedades raras en la vida diaria, que se estaba dentro de un proyecto más global, donde había muchísimos agentes implicados, que es el proyecto InnovCare, y que se está desarrollando, bueno, pues a nivel europeo con distintos agentes, no solamente de pacientes, sino también de otros actores implicados en la actividad de las enfermedades raras, ¿no? A nivel español estaba también el CREER, ¿no? Implicado en esta encuesta. Con esto lo que trato de trasladaros es que esos datos son importantes no solo para nosotros, es que nos los están pidiendo, los necesitan, los quieren, y nosotros somos la mejor fuente de información y somos los que podemos trasladar esa información. Entonces ese trabajo colaborativo entre distintos agentes y nosotros para poner sobre la mesa la necesidad es empezar ya con un escenario muy positivo, ¿no? Cuando aquellas personas a las que tenemos que trasladar la información además están esperando recibirla, bueno, pues tenemos ya una parte del trabajo hecha y la predisposición es importante. Actualmente el Rare Barometer Voices ha lanzado una nueva encuesta, está ahora mismo en activo, que es ¿qué opina sobre la investigación en enfermedades raras? Esta encuesta está abierta de ahora hasta el 25 de octubre. Nosotros os animamos, creo que en el boletín de socios de esta semana ya estaba toda la información para que podáis acceder. Os animamos a que os la trasladéis también a vuestros asociados que puedan participar y es especialmente importante en este momento esta pregunta porque nos va a permitir reforzar todo el argumentario que vamos a utilizar en torno al acto del Día Mundial. El lema del Día Mundial este año será nuevamente la investigación en 2018 y poder incluir estos datos objetivos de la perspectiva de los pacientes nos permite dar otra visión también importante sobre la realidad, ¿no? Podemos dar una visión de qué pasa en investigación, se puede estar investigando, pero si esa investigación no llega a los pacientes tampoco sirve, ¿no? Necesitamos que toda la información y que los pacientes estén empoderados en toda el área de investigación. Entonces, bueno, pues os animamos a todos vosotros a trasladar esa información a vuestras asociaciones y a participar.
Se trata, por tanto, de dos ejemplos de estudios. Uno es un estudio en serio, metodológicamente muy estructurado, con muchísima información, que todo el proceso del estudio en serio lleva 1 año y medio aproximadamente, va a dar unos datos que metodológicamente incuestionables, y luego hay otras fórmulas de participación que nos van dando información puntual, que son encuestas que nos llevan poquito tiempo y que nos permiten ir aportando información. ¿Qué pasa? ¿Para qué recogemos toda esta información? Hemos dicho, sí, se la queremos trasladar a aquellos agentes que son de nuestro interés, que queremos movilizar o queremos que actúen, ¿no?, en nuestro ámbito. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que hay 3 áreas muy específicas en las que los resultados de esta información nos permiten actuar. Uno de ellos es la sensibilización, otro de ellos es la incidencia política y otro de ellos es la solicitud de apoyo. ¿Estáis de acuerdo o se nos puede olvidar? Puede haber muchos más, evidentemente, pero... ¿Sí? Es un grupo poco participativo. Sí, esto hay que movilizarlo. Mira, yo creo que vamos a ponerlos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí. Venga. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Para ver si entre todos podemos generar un poco de... Están dormidos. Está dormido. Es que es muy pronto, yo no sé qué hora es. Las 10. Pronto, es sábado, el tiempo no acompaña. Pero vamos a hacer entre todos, al final lo que tratamos es de poner sobre la mesa, yo creo que la idea más importante que queremos transmitir Miriam y yo es la importancia del trabajo colaborativo, sí. Y qué mejor forma de demostrarlo que haciéndolo, ¿no? Entonces, si queréis os ponéis pues, por parejas, por grupos de 3, y nos gustaría que entre todos pensaseis dentro de estas 3 áreas de trabajo, de la sensibilización, de la incidencia política y las solicitudes de apoyo, 3 grupos. ¿A quién le trasladaríais? ¿Quiénes serían esos agentes, esos actores a los que les trasladaríais esa información? Es decir, en la sensibilización, ¿a quién le trasladarías esa información? En incidencia política, ¿a quién le trasladarías la información de los resultados que has obtenido, todos esos datos objetivos? Y en las solicitudes de apoyo, ¿a quién se la trasladarías? Estoy segura de que van a salir cosas que nos van a permitir a todos tener una nueva perspectiva, gente que no, actores con los que quizá no habíamos pensado. Hablábamos de la necesidad no solamente de trasladar lo que percibimos o lo que la sociedad percibe de nosotros, sino datos objetivos, y hablábamos de 2 ejemplos muy concretos. El estudio en serio, que es un estudio que ha permitido poner en valor y que se haya utilizado por distintas instituciones los datos obtenidos en 2009, y la importancia de poder actualizarlo a fecha de hoy por el tiempo transcurrido, por los cambios sociales y políticos que se han producido y por tener los datos actualizados. La importancia de este estudio, además, que nos va a permitir tener unos datos no solo actualizados, sino comparativos con la situación anterior, y nos van a permitir analizar qué ha pasado, dónde hemos mejorado y dónde no lo hemos hecho. Y sobre todo destacar la participación, ahora no está Begoña aquí para reforzarlo, pero la participación de otros agentes, como es el CREER, en este tipo de estudios que no son solamente un objeto de las asociaciones de pacientes, sino también una necesidad de todos los agentes implicados en la toma de decisiones de las enfermedades raras. Existen otro tipo hablábamos de que existían otro tipo de fórmulas, como puede ser el Rare Barometer Voices, que pone a nuestra disposición sobre distintas encuestas puntuales, distintos temas, y la importancia también de que la participación, no solamente desde España, para que podamos dar la visibilidad de nuestro país, sino también desde nuestras patologías, para aumentar la participación de nuestros socios, para que esa información también esté ahí recogida. No sé si vosotros tenéis algún conocimiento de alguna otra fuente que se pudiese utilizar, otros estudios que pueden ser de utilidad. El Hospital Sant Joan de Déu también colabora con, que también recoge un montón de datos de pacientes, también como orientado más a la atención clínica, sí, de hospitales. ¿Sabes cómo se llama? Ahora mismo no lo tengo yo ubicado. Mira, ¿te suena a ti un estudio del Hospital Sant Joan de Déu? No, y entro bastante en el hospital, pero no lo conozco. Conozco la guía de metabólicas, que siempre es que lo que más consulto es la guía de metabólicas del Sant Joan de Déu, pero no conozco. Claro, pues esa estoy yo todo el día ahí mirando. Sin duda es cierto que cada vez hay más publicaciones y cada vez hay más interés en ofrecer datos sobre
sobre la realidad de las personas con enfermedades raras, y yo creo que eso es positivo y es algo que debemos aprovechar. Desde FEDER también tenemos el Observatorio de Enfermedades Raras, que lo que trata es de recoger, no solamente de generar esa información a través de estudios como el Estudio en Serio, o distintos informes que podamos elaborar, como por ejemplo esa encuesta de necesidades de las asociaciones que hacemos todos los años, sino también de recopilar todos esos estudios que se realizan en otros ámbitos y ponerlos a disposición. Os animo también, estamos ahora actualizando toda esa información para ponerla más fácil, más intuitiva, ¿no?, de ubicar, pero os animo a que podáis también entrar y utilizar la información que hay allá para un dato importante, Patricia, ahora que estamos hablando de datos, ¿no?, y para aterrizarlo ya en el movimiento asociativo de su... Sí. Pues un poco también a la hora de reunirse con agentes políticos, está muy bien que referenciéis estos estudios como marco general, pero también está bien aterrizar en la realidad de vuestro colectivo y que no se quede, como decía Patricia antes, en el testimonio real, que también está muy bien y a los políticos siempre les interesa, sino que seáis capaces de reflejar, representar datos de vuestro colectivo. Datos, si no los tenéis a nivel nacional o autonómico por los registros, que tengo que decir que ya hay registros autonómicos que recogen enfermedades concretas, no todas, muy pocas, pero alguna hay, pues coger referencias internacionales, hablar incluso del número de vuestros socios. Tenemos tantos socios en España, pero estimamos que hay tantos más. La última encuesta que les dirigimos nos presentaron estas necesidades, es decir, desde lo general a lo específico, a la hora de una reunión con los agentes políticos, denota muchísima seriedad el poder ofrecer pues ese mapa objetivo de vuestra realidad y no quedaros en esa demanda de necesitamos ayuda, en fin, un fundamento, sin datos. Yo sé que es muy obvio, pero siempre viene bien recordarlo. Sí que es importante. Decíamos que una vez que tengamos esos datos nos servían para 3 áreas muy específicas, que es lo que habéis trabajado. Entonces, la Fundación ONCE también hace mucho estudio. Claro, es muy específico a discapacidad visual, pero también a problemas de otro tipo de discapacidad. Sí. Y es importante porque al final las enfermedades raras se pueden, se pueden de alguna manera, hay necesidades comunes, ¿no? Si bien no es la misma enfermedad y hay también sus diferencias, sí que hay necesidades comunes que se pueden utilizar esos datos, como bien dices, de ONCE, el CERMI también ofrece mucha información. Sí, pero es verdad que la diferencia más característica de las personas con enfermedades raras en comparación a otros estudios relativos a discapacidad, hay un dato muy curioso que nos lo contaba un sociólogo, ¿no?, y es la percepción de discriminación en el colectivo de las enfermedades raras es mucho mayor que en el resto de personas con discapacidad, y eso es bastante llamativo, porque además normalmente la percepción es un dato interesante. La percepción de discriminación es un dato súper interesante y está como 2 o 3 puntos por encima del resto de colectivos. También tiene mucho que ver por el desconocimiento, ¿no?, que hay de... Hace años no se conocía. Claro. Sí, ahora vamos a ver qué sale. Vamos a ver. ¿Qué sale ahora? Si nos sentimos más incluidos. Ah, sí, la plataforma Rare Commons, sí. Sí. Cierto, la plataforma Rare Commons. Entonces, bueno, pues si queréis vamos entre todos generando este banco de recursos de agentes y tenemos sensibilización. ¿A quién se os ha ocurrido que se puede trasladar para sensibilizar los datos que hemos obtenido? Públicos, ¿no? Públicos. Sí. ¿Quiénes serían? Pues la población en general y podemos empezar en centros educativos, desde infantil hasta la facultad y los másteres. Todo lo que abarca las etapas educativas. Infantil hasta la universidad, ¿no? Y posgrados. Posgrados. Sí. No se llaman así ahora, es que como cambia tanto. Sí. Muy bien. Sí, cerrarlo. Centros sanitarios. ¿Sí? ¿Qué más? También hemos puesto, ¿no?, líderes de opinión, periodistas, escritoras, en general. Media, ¿no? Los medios de comunicación y... La sociedad civil, que tiene muchísimo poder. Lo hemos puesto. La sociedad civil, así como... Sí, pues una sociedad parece que engloba a todos, ¿no? La sociedad civil como ciudadanos. También a nivel... o sea, los trabajadores propiamente que puede haber en una administración, a un político a nivel que se sensibilicen, ya no hacer esa incidencia, pero que puedan conocer y demás. La administración. Y en el práctico vas a tramitar un papel y no sabes ni de qué hablas. Pues toda esa gente también. También.
¿cómo los podríamos llamar? Administración. Administración. Agentes de la administración, a lo mejor. La administración. Burocracia, sí. La burocracia. Lo mismo. ¿Alguno más que...? Nosotros pusimos que no está ahí, afectados a enfermedades raras y sus familiares. Al propio colectivo, ¿no? Sí. Profesionales sociosanitarios. ¿Perdona que no te he oído? Profesionales sociosanitarios. Profesionales sociosanitarios. Bueno. ¿Alguien más? No Me son llama la pocos. atención, me falta uno importante, pero muy importante. Luego lo digo. ¿Nos vas a dejar con la duda, Miriam? ¿Así? Luego lo decimos. Ahora nos ha dicho Miriam, eso estamos todos ahí buscando quién nos falta, ¿no? Estamos buscando a Wally, Miriam. Posibles financiadores. No, pero Empresas. en el apoyo. No, en sensibilización también. Bueno, también, sí. Si no hay sensibilización, Sí, no nos pueden ayudar. Lo que no se conoce no se lo creen. tienes que llegar para Sí, también. la industria. Empresas, industria también. Esto después. Sí, pero es que todo es transversal. Todo es transversal. Todo está Claro. Solicitudes de apoyo. ¿A quién se le vamos a dirigir estos datos? ¿A quién le O sea, podemos no es trasladar? incompatible. Que esté aquí, que esté aquí. Cuando nos dirigimos, ¿a quién nos podemos dirigir? Nosotras tenemos la educación también. ¿En apoyo? Sí. Las empresas cercanas. Inditex está muy bien también, ¿eh? Ha mucho dinero. Hemos hablado que a veces podría ser interesante que nuestros asociados o nosotros mismos nos dirigimos a la empresa a la que trabajamos, que Claro. no hace falta irse fuera, sino a tu misma empresa. Por ejemplo, yo me dirigí a mi misma empresa y bueno, pues me prepararon una historia. Se generó un alianza. El proyecto llegó a cabo y nos dieron dinero y nos sensibilizaron a la sociedad. O sea, que no hay que pensar siempre que IBM, A ver, ¿no? me voy a dirigir a, no sé, aquí por ejemplo a Firestonia. Yo no trabajo en Firestonia, ¿para qué me voy a dirigir? O sea, me podría dirigir a ellos, pero a lo mejor tengo un primo que trabaja en Firestonia. Oye, ¿te importa dirigirte tú directamente, que a lo mejor tienes más acceso, o me dices a quién me tengo que dirigir? No te tienes que ir a grandes empresas, lo más cercano que tengas. Sí, dentro de ver qué canales tenemos, qué opciones tenemos y valorarlas, ¿no? Antes de pensar en grandes empresas. También tenemos las farmacéuticas. La industria farmacéutica. Y luego, pues, ministerio, ayuntamiento, lo que es todo. Es que no te he oído, perdón. Ah, ministerio y ayuntamientos tenemos. La administración también, ¿no? La administración en general. Central, autonómico y local. La administración en nuestros niveles estatal autonómico. Administración en todos los niveles. Podemos poner estatal, autonómico y local. ¿Los partidos políticos lo hemos dicho ya? ¿No? Cuando están en campaña son vulnerables. Y faltan Son más los receptivos, parlamentos, ¿no? asambleas y cortes. Que eso no tiene por qué ser la administración. Parlamento, asamblea, corte, donde están los diputados que legislan. Y en campaña son claves. Que no es lo mismo que partidos políticos, porque pueden estar o no representados en los parlamentos y las cortes. Pueden que no. Y sobre todo aquellos que son susceptibles de ganar son más interesantes. De ganar las siguientes elecciones. Hay que mirar las encuestas de hoy. En campaña hay que ponerse las pilas. Cuando va en campaña autonómica. Yo creo que aquí siempre pecamos de pensar en los dineros. Sí. O sea, nos vamos a... que nos puede dar dinero para esto, para lo otro. Y creo que nos falta algo que tenemos que aprender mucho, que es pedir apoyo a las otras entidades. Muy bien. A las asociaciones. Tenemos ahora que necesitamos recursos, que si por qué no me van a poder preguntar a mí algo a mi
que no tiene cada trabajador social. Sí, que a veces pensamos en la financiación de la entidad para dar respuesta a aquello que la administración no cubre, y en campaña muchos partidos políticos, además muchos susceptibles de ganar las elecciones, presentan sus programas a la población, y dentro de esos programas ellos incluso desean el asesoramiento de los actores sociales para incluir aspectos importantes relativos a los colectivos como enfermedades raras, y nosotros se lo podemos proporcionar. Y lo hemos hecho, lo hacemos mucho eso. Sí, poder generar entre nosotras una red de trabajo. A esta otra, por lo que hemos dicho siempre, si nosotros tenemos la suerte de tener fisioterapia, pues ¿por qué no lo puede utilizar otro? O sea, sí, de apoyo no solo a nivel económico, de sostenibilidad económica, sino también. Puesto también el entorno directo del afectado, de la familia y del profesional, un poco más ligado a eso del boca a boca, también lo que pasa con el tema de la empresa cercana, muchas veces sí que conseguimos apoyos directos o más fáciles, pues porque también personal voluntario, ¿no? Alrededor nos lo pueden facilitar. Y los bancos también los bancos. Muy interesante. Ofrecen apoyo y reducen las cuotas de interés. Y ahí también yo creo que todos los profesionales sanitarios, o sea, colegios médicos, la EDV, o sea, si no tenemos ellos, ya avalados por el apoyo según de quién, cuando tú vas a hacer una incidencia política, eso es súper importante. Y ellos están deseando también. Sí. Nosotros en el entorno este ya no vamos del afectado y familiar y enseñamos a los profesionales. Más tenéis la suerte vosotros que los tenéis súper implicados. No, esto que también, como decíais, un poco vinculado también. también. Ya no a los profesionales de referencia a la patología, que nosotros tenemos ahí al pie del cañón afortunadamente, sino a eso, al profesor de mi hijo, al médico de familia de mi hijo, a ese tipo de profesionales. Muy bien. Que están en el entorno propio de la familia y del... Y es que puede llegar a un diagnóstico temprano de la patología también. Claro, al final las propias experiencias, ¿no?, de otras familias nos permiten llegar a estos profesionales que a lo mejor no son los de referencia porque a lo mejor no hay, ¿no? Y hay que generar esa... Vale, nos queda la incidencia política. Ese es más acotado. Ese es más acotado. ¿El qué, perdona, Miriam? La enara. Sí, porque se ve más. No se ve. Bueno, estos los tenemos como más identificados. Sí. ¿Qué decimos en incidencia política? Nosotros hemos dicho lo que se ha hablado antes también, dirigirnos a los políticos en campaña. Grupos políticos. Claro, todo es transversal. Con datos, que es lo que hemos dicho antes. ¿Con datos? Pidiendo sin o con datos. Buscando apoyo sin que se crea. También hemos dicho las encuestas estas de las que hemos hablado, también nos pueden llegar a conseguir una incidencia política. Claro, los datos a través de encuestas, a través de estudios, ¿verdad? La Este de repente escribe muy oscuro y parece que es más importante esto, pero no. Es igual todo importante. Hemos dicho también invitarles a los actos de personas de educación. Claro que sí. También hemos dicho que si no vienen, publicarlo. Poner falta, ¿no? No asistió a... Y nos han dejado plantados. Esa incidencia a los diversos ministerios y consejerías de sanidad, de educación, el Consejo Interterritorial. Ahí es donde podemos dirigirnos. Claro, las autonomías, ¿no?, tienen la mayor parte de las competencias, también las asociaciones tienen de alguna manera tener sus representantes en cada autonomía, donde se haga esa incidencia, ¿no?, en las diferentes comunidades. Pero a veces
toda la razón, porque fue el mayor error transferir, es mi opinión, la sanidad y la educación. Sí. Pero claro, para eso está el Consejo Interterritorial, que hay patologías que no han conseguido a nivel nacional conseguir ese CESUR o ese tratamiento que no está cubierto y que no tenemos que estar luchando por 17 comunidades más 2 ciudades autónomas, cada uno por separado y con condiciones tan diferentes y tan inequitativas. Entonces, al final el Consejo Interterritorial es donde vas a nivel nacional. Sí, eso lo veremos. Y conseguimos para todos, claro. que al final es eso, nos disgregan y dividen ceras, no, vamos a ir a donde podemos ganar. Sí, es verdad que lo veremos después, pues es verdad que la realidad de España, esas 17 comunidades autónomas que tenemos, en el caso de las enfermedades raras es especialmente complejo, ¿no? Porque no tenemos representación al final de afectados suficiente en cada comunidad autónoma al que poder poner sobre la mesa esa necesidad. Mirían esos puntos por encima de esa discriminación, es que es bestial, ahí lo ves, pues uno tiene todo por vivir en Madrid, por ejemplo, y otro en Melilla no tiene nada. Sí, y sufre y vive lo mismo. Hay comunidades que han cerrado fronteras, que no dejan a los propios pacientes salir. Sí, la derivación, es que ahora estamos mucho peor que hace 10 años. Ahí es muy importante en eso tener la relación directa con los centros, o sea, con los hospitales, nosotros nos pasa, nosotros no hay unidad de referencia oficial, para nosotros no es perfecta en ningún sitio, pero sí que es muy importante el trabajo de campo con los hospitales que tratan a los afectados, porque luego no deberían existir, pero a las puertas de atrás existen los trucos para hablar directamente con las personas de derivación de los hospitales y de no sé qué, facilitando, de la verdad es que hacen una labor que yo me hago así todos los días porque se pegan todos los días y hacen lo impensable y a veces hasta es un problema del sistema informático. O sea, la comunidad no les permite meter una dirección de hacer porque o es Comunidad de Madrid o no es. Algo tan absurdo como eso y es así, pues ellos buscan la manera. Solamente fue en el 28. Entonces también ahí, o sea, en estar ahí eso lo vamos a ver luego en la parte de CESUR, que yo creo que es un poco donde podemos ver esa realidad, ¿no? Bueno, que por qué se genera esa necesidad, por qué surgen esas cuestiones de manera un poco más informal y cómo podemos llevarlas. O que también debemos intentar evitarlas. Y luego, desde los propios profesionales y desde las familias, ser conscientes de que estamos en un sistema y que las cosas se hacen de una manera y hay que intentarlo por ahí. Claro, cuando ya nos hemos intentado 50 veces por los campos normales y no, las otras normativas se repiten muchas cosas, muchos colectivos, entonces también esa unión también. El colectivo, pues lo hacemos de forma individual, es mucho más difícil provocar ese cambio, ¿no? Que es difícil. Pero al final esa fórmula informal que, como tú bien dices, no debería ser o no debería ser necesaria, no nos tendríamos que sentir. No nos queda otra. Además, al final sí que pone sobre la mesa datos al final, ¿no? Nos permite poner sobre la mesa. Además, bueno, vosotros lo habéis vivido, o sea, ya no solo a nivel individual de la entidad, estamos en el acto del Ministerio de Sanidad de FEDER del Día Mundial y de repente hay una doctora del 12 de octubre que dice, perdón, lo que está diciendo no es, porque yo he tenido que decir que estos hijos son míos para poder operarlos. O sea, que decir, no soy empadronado en mi casa, no que son míos, pero he tenido que hacer truquis para poder operarlos, o sea, y eso claro, al final llega a, por lo menos lo escuchan, que les pasa para algo, ¿no? Pero tiene que valer seguro, seguro. Ya lo vamos a ver. Y yo también, a raíz de los CESUR, cuando se están concediendo, que ha pasado ahora en julio, cuando se han concedido, se conceden CESUR que no tienen nada que, o sea, que no hay ni relación con las asociaciones de pacientes, o sea, tienen que cumplir una serie de requisitos. Las artimañas o cómo se lleguen a conseguir esas auditorías y esos datos, a ver, como asociación también es un deber nuestro y creo que debemos luchar mucho por ello, porque ese centro que se esté concediendo como centro de referencia de una serie de patologías muy amplio, que no es en concreto una, sea una realidad. A nosotros nos ha pasado que bueno, se ha concedido el Sant Joan de Déu y realmente debería haber sido el Hospital Niño Jesús o el Hospital La Paz. O sea, pero La Paz también está. No, pero está como epidermolysis bullosa, pero en los trastornos de la en los trastornos de la queratinización, que es donde entran las ictiosis, se ha concedido el Sant Joan de Déu. Tienen que cumplir una serie de requisitos de los profesionales de difusión, de formación, de contacto con la asociación de pacientes. No, ni la persona. Nosotros estamos con el Hospital Niño Jesús, pero es que aparecen, es que esas dermatólogas
han tenido actitudes justo igual las contrarias a las que se deben tener hacia el paciente y esa atención y a facilitar pues eso que se está contando aquí, esa calidez humana aparte de ser profesional. Entonces se ha concebido un centro que a nosotros como asociación también se nos plantea ética y moralmente si un niño que nazca debe ir a ese centro. Si realmente no está viendo esa patología o ve, según qué casos, joder, a mí me entra una conciencia como representante de esa asociación y madre de un niño que, jolines, que bueno, les sí, han donde igual no ahora vamos a hablar de los diciendo, estudios, pero quizá es verdad que es una asignatura que tanto FEDER como el movimiento asociativo que estáis integrados, pues nos queda pendiente de pero también digamos, creo que se van a afianzar producir mucho más cambios, nuestra representación en la toma de decisiones. Sí, yo creo que lo vamos a ir viendo. Se van renovando y demás, sí, cada 5 no años. No se renuevan, nunca se han llevado a cabo, de hecho. Que te quedas ojiplática, decir, ¿de dónde ha salido esta concesión? Bueno, vamos a ver, si quieres lo retomamos cuando vemos el tema de CESUR, que es súper interesante porque la experiencia también de todos, pero bueno. Bueno, deciros que cuando yo me he inscrito en el hotel me han puesto nacionalidad Castilla y León, o sea, estamos ya en este nivel. Nacionalidad. Así que la realidad de las 17 comunidades autónomas hay que tenerla muy en cuenta. Ya tengo 2, bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos, venga. Sí, venga. Hemos venido a la charla. Claro, entonces, Ministerio, Consejerías. Claro, ¿qué yo más? creo que nos vamos todos a la incidencia política a este nivel. Sí. A nivel de ministerios, sí, de políticos, de tal. Y nosotros hemos contado también la población en general, las empresas incluso, y la sociedad civil. Hemos puesto vecinos, bueno, yo he puesto vecinos. Bueno, la política es verdad que es un término que abarca. Nosotros siempre pensamos en el tipo que está. Pensamos en quien puede tomar la decisión, pero es verdad que al final la política es una responsabilidad de todos los ciudadanos, ¿no? Y nosotros, cada uno de nosotros, pues tomamos unas decisiones cada 4 años, dentro de lo que nos permite. Es todo transversal, sí. Entonces bueno. esto es importante. Yo añadiría algo así, pero en general para las tres pautas que hemos marcado, en un curso que tuvimos, no me acuerdo tanto, el buen rollo con la prensa. El estar, el tener ese canal de comunicación con la prensa que te puede ayudar a sensibilizar a todos los colectivos, el apoyo de la educación o de la incidencia política, yo creo que el buen rollo con la... con los medios cercanos que tengamos, que no hace falta irse a Televisión Española, pues con los medios locales, o si tenemos posibilidad de ir a una cadena más grande, pues ir, explicar por el impacto que con los datos. Y los famosos también nos ayudan mucho porque la gente les sigue claro que sí. Y parece que hacen aquí también. ¿Cómo los pondríamos en famosos? En cooperación internacional los llaman. ¿Cómo los llaman? Embajadores. Embajadores solidarios. Nosotros nos entendemos, sabemos a quién nos referimos cuando hablamos de famosos. Yo creo que te apadrine pues una cara conocida a que te apadrine una cara menos conocida. Sí, también hay que seleccionarlo adecuadamente. Rosa Clara no quiso a Belén Esteban para su campaña, por ejemplo, es un ejemplo muy... porque está destinado a un público muy concreto, entonces también es importante elegir la imagen que mejor te represente. Claro, para hacer todo esto. Claro. Celebrities les llaman. Celebrities. Claro, están movilizando hoy en día cosas simplemente porque salen 3 millones de tweets de algo, ¿no? Pues entonces son las herramientas que vas a utilizar para luego intentar llegar. Que luego eso también puede ser negativo. ¿Y vosotros en vuestras asociaciones utilizáis todos estos medios? No. Intentamos, ¿no? Por lo menos, claro. También para utilizarlos al final se necesitan recursos, ¿no? Para poder utilizarlos. Pero sí, yo creo que es importante tenerlos presentes, pensar que existen, que nos podemos dirigir y dependerá de cuál sea nuestro mensaje en cada momento, dependiendo de cuál sea nuestra reivindicación y dependiendo también del escenario político y social en el que nos hallemos, pues podremos ir pues manejándolos, ojalá, ¿no? Pero seamos capaces de manejarlo. Pero sí poder dirigirnos a unos u otros.
Está muy interesante porque han salido muchísimos. Nosotros habíamos hecho también un ejercicio, este es el vuestro, este es un poco el nuestro, ¿no? Bueno, la sensibilización nos permite expresar las necesidades de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Por un lado a la sociedad, a los medios de comunicación, a través de campañas específicas, también a los investigadores, profesionales sanitarios, profesionales sociales, un poco lo que ha salido, no había nada que no... Y no deja de ser una clasificación que puede haber 1000, por supuesto. Todo el tema de sensibilización... Las alianzas, no ha salido en ningún sitio las alianzas. Sí, ha salido otras entidades. A otras entidades. Otras entidades. Sí. Entonces ¿no? sí. Lo han comentado. La movilización de recursos adicionales que no solamente, como bien decías, no solamente tienen que ser económicos, hay otros muchos recursos que nos pueden ayudar, ¿no? Por supuesto los financiadores, pero esas alianzas que nos permiten pues, trabajar pues, con plataformas que tienen mayor alcance y poder incluir ahí nuestras necesidades y que se tengan en cuenta. Trabajar en red con otras patologías o grupos de patologías para conseguir un CESUR específico, porque a lo mejor para una enfermedad rara concreta es más complejo, pero para un grupo de patologías da una respuesta mayor. Por supuesto, las solicitudes de apoyo con la sociedad, que la sociedad conozca, esté sensibilizada, también nos permite que sea mucho más aceptada, los medios de comunicación. Y luego la parte de incidencia política, que es para abogar por la mejora de la situación de las pacientes con enfermedades raras, no solamente a los profesionales que también habíamos visto antes en sensibilización, sino, como habíamos dicho, a la administración, las administraciones autonómicas, los responsables políticos. Yo creo que lo había recogido prácticamente todo, no se había quedado nada fuera, con lo cual es fantástico porque tenemos muy claro a quién nos tenemos que dirigir, que yo creo que es lo importante, ¿no? Tenemos datos y ya sabemos a quién se los tenemos que presentar, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ahora, Miriam. ¿Cuál era nuestra? Vale. Hay una palabra ahora que está muy de moda, que es la... ¿Os vais? ¿A qué hora es? A las 11:30, ¿a qué hora es? 11:30. No, es a las 11:30 al final. Sí. La palabra stakeholders está muy de moda ahora y viene del ámbito empresarial, pero tiene que ver con todos los grupos a los que afectamos y que nos afectan directa o indirectamente a la organización. Este es un mapa que se hizo en FEDER hace varios años, pero me ha gustado rescatarlo porque creo que puede ser muy representativo y que os puede servir a vosotros en vuestra asociación. ¿Alguna vez habéis hecho el ejercicio de identificar a los grupos de interés en vuestra entidad? Ya sea con este formato o con otro. Porque es interesante, en la medida en que identificamos a nuestros grupos de interés, podemos planificar de qué manera nos vamos a acercar a ellos, qué les vamos a pedir, qué les vamos a solicitar. Además, cualquier entidad que tenga una gestión responsable tiene que saber integrar la opinión de todos sus stakeholders e incluirlos en el proceso de toma de decisiones. A veces nos centramos tanto en la persona a la que atendemos y tenemos tan en cuenta su opinión que no tenemos en cuenta opiniones incluso de nuestros proveedores, que también son importantes. La opinión de nuestros proveedores también es importante. Tienen otro nivel, por supuesto, en el proceso de toma de decisiones, pero merece la pena incorporarlos. Entonces, aquí ponemos los clientes finales. FEDER lo que hizo fue identificar primero pues, a todas sus entidades asociadas, ¿vale? Desde... ¿se ha ido? ¿Sí? Asociaciones, fundaciones, federaciones, luego personas con enfermedades raras, familias y cuidadores, o sea, el colectivo Diana está en el centro de los grupos de interés. Luego están los clientes internos, que es el equipo directivo, la junta directiva, los voluntarios, etcétera. Y luego los clientes externos. Aquí también estaría el equipo técnico, los profesionales, ¿vale? Y luego los clientes externos, pues administraciones públicas a nivel europeo, nacional, autonómico, local, como queráis ponerlo. Los profesionales, sanitarios, pues lo que hemos hecho antes, pero ordenado de otra manera, ¿vale? Esos son los grupos de interés, lo que hemos hecho antes ordenado de una manera como por orden de prioridad. Para luego los identificas y luego estableces el tipo de relación que quieres tener con ellos. Pero al final, en el curso de un año, hay que tener algún tipo de relación con todos estos actores, de alguna manera. También con financiadores públicos o privados, plataformas, alianzas a nivel europeo, nacional. Conviene revisar las alianzas y los convenios que tenemos. Firmar un convenio, si luego no se lleva a término los contenidos, tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que hacer también un ejercicio de revisión de convenios y de alianzas para ver qué podemos aportar y qué nos aportan. No solo qué nos aportan, también qué podemos aportar dentro de esa alianza, ¿no? Los medios de comunicación, que es súper importante, pues agencias de medios, periódicos, televisión, etc., etc.
Y ya los proveedores, fijaros, están aquí también. Conviene tenerlos en cuenta porque conviene también revisar los contratos que tenemos con ellos para ver si nos pueden reducir, qué nos pueden ofrecer, qué podemos ofrecer, en fin, que eso conviene revisarlo también. Y tener procedimientos, de alguna manera, en la relación con los proveedores. Y por último, pues la industria farmacéutica también. Vale, bueno, aquí he hecho un dibujito, Patricia, que es muy interesante, sobre la importancia de las alianzas. Yo creo que lo habéis visto en días anteriores, se ha tratado el tema de las alianzas y la importancia de las alianzas, ¿no? Ayer, ¿no? Esto es vale. Un poco, bueno, es muy simple, ¿no? Lo que se trata es, bueno, pues gráficamente, pues tenemos 3 ratoncitos que están buscando la fórmula de salir de un laberinto y están atrapados en el laberinto. Cuando deciden trabajar de forma conjunta, bueno, pues hallan la manera de poder llegar a comerse el queso, que es el objetivo que todos tenemos. Es el objetivo. ¿no? Entonces, un poco para resumir, ¿vale? En la incidencia política y social que hacen las organizaciones, pues nosotros entendemos que somos proveedores de servicios de atención directa, eso es cierto, ¿no? O sea, hasta aquí, en mayor o menor medida, porque también escuchar a una familia y darle información y apoyo es atención directa, ¿vale? Aunque se haga a nivel casero, que otras organizaciones ya estáis más estructuradas. Pero también tenemos una labor de incidencia política y social y nos gusta participar en la toma de decisiones de la administración respecto a los problemas que nos afectan, ¿verdad? Es esa doble participación que tenemos como atención directa y como actores de la incidencia política es una debilidad, pero también es una ventaja. Y no podemos olvidar el papel de la incidencia política y social. En alianzas siempre se hace mucho mejor y llegas mucho más lejos. Entonces, lo importante es, primero, tener la parte de la investigación, recogida información y demuestra, para después hacer la denuncia y poder poner sobre la mesa a la administración, a los políticos, todo aquello que nos afecta. En el trasfondo está el marco de la campaña, que siempre está, todos tenemos un día mundial, ¿no? Yo creo que de la enfermedad. Bueno, pues en el marco de la campaña, volver a poner en valor todo aquello que nos afecta y con esa campaña no solo sensibilizamos a la población, sino que además surgen oportunidades de financiación, porque los posibles inversores en nuestra causa están por ahí también por la sociedad y nos escuchan. ¿Vale? Pues un poco por recoger un poco todo lo que quería hablar. Y también a la hora de las alianzas sí que quería deciros, pero bueno, esto ya lo sabéis, es muy obvio, pues las alianzas siempre han de ser estratégicas, hay que tener en cuenta los riesgos de con quién nos aliamos. No solo, y a veces es verdad que la falta de financiación y la urgencia de financiación pues igual nos hacen tomar decisiones y establecer alianzas con agentes pues, que no nos convienen porque pueden dañar nuestra imagen y por tanto poner en peligro nuestra legitimidad. Pues siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pero Greenpeace y Amnistía ya querríamos nosotros llegar a ese nivel, que desde luego no tenemos, pero ellos no aceptan colaboraciones ni de empresas, ni de gobiernos, ni de la administración, solamente personas individuales, precisamente porque así se sienten más libres para denunciar malas prácticas que afectan al medio ambiente. Entonces, desde luego sería un riesgo para Greenpeace firmar un convenio de colaboración con Volkswagen por mucho dinero que les dieran. Está claro, ¿no? Pues un poco esto. Ya sé que es obvio, pero os aseguro que hasta a nosotros mismos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Que hemos establecido una alianza que luego a la hora de revisarlo decimos, madre mía, hay que romperlo ya porque ha habido un escándalo y estamos aquí, cuidado con esto porque a todos en algún momento nos puede pasar. Yo, vamos, lo he vivido con algunas entidades. Y ya está, para finalizar un vídeo. Sí, a ver, un vídeo. Y nos vamos a... Me gustaría, porque yo siempre digo sí. que a veces se nos olvida como entidad que tenemos una responsabilidad social que va más allá de nuestro objeto de trabajo, que es tan simple como que pasen cosas en empresas privadas, me refiero a nivel interno, ¿no? O sea, con proveedores, sea a nivel cuestiones laborales, que pasen cosas en empresas privadas que no nos parecen bien a nadie y que todos criticamos, está muy bien. Pero que pasen según qué cosas dentro de las propias organizaciones sociales que abogamos por todo lo demás,
Yo os pongo un ejemplo, nosotros hemos cambiado el servicio de limpieza, pues porque el trato que se daba desde la empresa al servicio de limpieza a los trabajadores era indigno, no, lo siguiente. Y entonces decimos, pues no. Sí, es un ejercicio de coherencia, ¿no? Claro, o sea, es una reivindicación de coherencia. No había pensado que era una incidencia política, pero es que me parece muy importante. Nosotros incorporamos la perspectiva de género en los proyectos y no teníamos un plan de igualdad. Claro, ya lo desarrollamos y ya pues parece que... ser coherentes, pero hasta en cosas así tan... que se nos pasan en el día a día, y que a mí con que me limpie me va bien, no. Que además en las entidades pequeñas tiene problemas, no es como una empresa grande que a lo mejor ni habla con... Y es verdad que tenemos un hándicap del tercer sector, y es que la sociedad exige mucha mayor responsabilidad, mucha mayor transparencia en las entidades del tercer sector que las empresas. O sea, la gente no deja de comprar a Inditex aunque se produzca un escándalo tremendo de fraude fiscal. Pero si una ONG del sector de la discapacidad, vamos a poner, comete un error, yo qué sé, vamos a poner FEDER, COCENFE, Plena Inclusión, que son más grandes, y es que afecta a todo el tercer sector de la discapacidad, nos afecta a todas. Nos dejan de ayudar. He notado en los eventos y tal, los fraudes estos del padre de Nadia, tal, no sé qué, que nos han afectado mucho. Claro que afectan, y es una persona solo. Sí, y la gente dice, no, pero esto es de verdad, y es como, ¿cómo te demuestro que es de verdad? Pero es que es cierto. Y mucha gente de pasar, pues no, es que ha habido varios fraudes y ya prefiero. Pero nos enteramos en la tele que hay ciertas empresas que han cometido un fraude fiscal que nos afecta a todos directamente, y no dejamos de comprar en ellas. Entonces, es verdad que el tercer sector tiene esa vulnerabilidad, y es que las perspectivas de la sociedad, la exigencia de la sociedad hacia nuestro comportamiento es mucho más alto, mucho mayor. Entonces, hay que cuidar la imagen que proyectamos. Bueno, un poco simplemente este vídeo es un vídeo reflexivo, como vamos ya a tomar el café para ir un poco más relajados, de la importancia de las alianzas, ¿no? Si quieres lo comentamos. De las buenas alianzas. Me han dicho que os habéis peleado. ¿Qué ha pasado? Que no, que es mía. No, que sí, la quiero yo. Es mía. Que la quiero yo. Es mía. Basta. Parece mentira que os estéis peleando por una naranja. ¿Qué pasa? ¿Solo hay una? Sí. ¿Y la queréis las dos? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿La mitad para cada una? No, la queremos entera. No, pero buscamos una solución. Un sorteo. No, que siempre tú tienes buena suerte. ¿Y la que se porte mejor? No, tú estás enchufada. La que saque mejores notas. No, eso nunca. Sí, que no. Que sí. No, pues buscamos otra solución. Si se la queda ella, te vuelvo a hablar. Y yo a ninguna de las dos. Así no vamos a entendernos. ¿Tú para qué quieres la naranja? Para hacernos una naranja. ¿Y tú? Yo quiero la raya de una naranja para hacer un pastel. Vaya, ninguna de las dos la quiere para comérsela. ¿Podemos encontrar una manera de arreglarlo? Yo a un zumo y luego a ella le doy la piel. Vale. Tú me das un poco de zumo y yo te doy un trozo de pastel. Vale. Niñas, la naranja. Bueno, eso es nada, una historia muy cortita, pero lo que queríamos trasladar con esto es la importancia de conocer cuáles son los intereses de las personas con las que vamos a tener nuestra alianza, ¿no? Porque a veces pensamos que no podemos encontrar ese punto en común con otros agentes, pero si indagamos posiblemente veamos que hay muchas más cosas que se pueden hacer en común que las que nos pueden separar, ¿no? Entonces encontrar ese punto en común siempre es más beneficioso que si tratamos de separar, ¿no? De buscar nuestra única parte. El trabajo en común siempre nos va a beneficiar más. Bueno, pues ya está. ¿Qué hora es? 11:15. Vamos al café. ¿Sí? Sí, si queréis que
como cuando volvamos vamos a entrar ya más en materia de CESUR, políticas sociales y demás, si queréis comentar algo sobre los estudios. Sí. Puedo comentar una cosa, se sale totalmente del tema, pero tengo esa inquietud y no sé si la puedo, me gustaría compartirla. Mira, en la cuestión de imagen, nos hemos encontrado con casos de asociados nuestros que tienen problemas cuando están en un trabajo, lo van a solicitar y tal. Si está en algún sitio, en alguna plataforma, en algún sitio, la empresa ha tenido acceso a que padece una enfermedad rara, tiene problemas a la hora de obtener el trabajo. ¿Habéis detectado vosotros algo de eso? ¿Alguna reticencia de alguien? Pero ¿y cómo llegó a esa información? Porque estamos hablando de otros súper sensibles, que lleguen a saber que tú... Pues simplemente que esté en la junta directiva de una asociación. No tienes por qué ser afectado. Ellos pueden deducir, claro, pero le piden explicaciones. O sea, que es que nos movemos ahí en un punto muy sensible. No sé, pues yo quería compartirlo porque no hemos encontrado y quería saber cómo lo manejáis. Y va a hablar de Chavero, no la trabajadora social de AUCE. Yo ahí en esta situación al que, o sea, el que te está atacando con usted tiene no sé qué, me atacaría con cómo usted ha llegado a esa información. O sea, en el sentido, mi fortaleza ahora mismo es que me ampara una ley de protección de datos y me ampara que luego no voy a entrar en si deberíamos hablarlo o no hablarlo, decirlo a las claras o no. Yo creo que siempre voy con las cosas así a las claras. Entonces, por ejemplo, pero claro, luego las consecuencias son complicadas. Nosotros directamente no nos hemos encontrado con algo así. Por ejemplo, en una página web no debiera aparecer el nombre de los componentes de la junta directiva. Pues a nosotros sí nos ha pasado y es más, y gente que luego lo ha contado y directamente lo han echado de trabajo. Claro, es que no lo es. Aparte de bueno, lo típico de la gente que cuando empieza con los ingresos tal, te echan, pero de, oye mira, pues es que tengo esto, pues no te creo. Es que como antes se ha tocado de pasada lo de la discriminación, pues entonces yo tenía esa inquietud porque es que nos ha pasado, entonces vosotros, pues si había alguien que tenía la misma vivencia o una forma de soslayar eso. Pero es que no consiste en soslayar, porque hay enfermedades que yo no tengo que decir nada, ya te ven. Entonces, ¿qué jugamos? Con que el uno no lo cuenta, pero yo aunque no lo cuente es que me están viendo y ya saben que tengo, directamente me rechazan para ese puesto de trabajo. O sea, al final yo creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes para ir, lo que dice Belén, con la verdad por delante. Hay veces que se puede evitar y no hay que ir con cartel tampoco, pero que hay una lucha súper importante porque esa inclusión, porque esa integración, claro, porque todos somos iguales, claro, porque todos somos diferentes. Entonces, joder, luchemos por eso. Estar ocultando lo que dices luego tiene consecuencias súper graves, pero que nuestra labor es claro, que somos igual que los demás. Pues es verdad que es una solución que no es cortoplacista. Pero es que hay enfermedades que ya no es que lo cuentes, es que se ve. Entonces, ¿qué yo voy a quitar de la página web? O sea, yo nuestra enfermedad se ve visualmente en la carta de presentación. Y el derecho a asumir. Meto a mi hijo como antaño lo que hablaban los de España, que esos niños ocultados. No. Claro, eso no puede ser. Lo que pasa es que claro, cuando eso te lo plantea una persona joven en una edad laboral activa, con muchos años por delante, es respetable. Sí, que son decisiones personales y cada uno luego va a decidir, lo cuento o no lo cuento, pero yo entiendo que como entidad o como representantes de tal, el ocultismo, el no decir y el ir todo por detrás, creo que debiéramos intentar ir rompiendo esas barreras y luchando porque somos iguales. Yo, por ejemplo, es verdad que en mi currículum no tengo que... No pongo que tengo es que no tienes que ponerlo. Pero luego una vez en los trabajos, es verdad que no voy publicando nada, pero joder, si alguien me pregunta, pues mira, pues también hago ese ejercicio de, pues mira, sí me pasa algo. Y es que igual estás a una plaza más fácilmente con esa discapacidad también, claro, hombre, y a ti te debe beneficiar en esto. Claro, claro. Si no lo tienes, que también se le a favor, que
muchas enfermedades, hay enfermedades, y luego lo vamos a ver en la parte de políticas sociales, sí, que no llegan a ese reconocimiento de la discapacidad porque valemos muy restrictivo en las y sobre todo y esos están quizá los colectivos más vulnerables porque tienen un montón de problemas de salud, tienen muchos ingresos, muchas visitas médicas y no es nada ventajoso para el empresario, que además no se degrada. Entonces, claro, de todas formas la discriminación existe ya no solo en la enfermedad rara, sino en toda la persona con discapacidad. Sí, con discapacidad. Es la propia experiencia. Y es muy difícil de probar. Sí. Y la discriminación existe a todos los niveles. A todos los niveles. Es difícil de probar. La importancia de esa sensibilización y de esa formación, porque a veces entiendo también que esa discriminación se puede dar por falta de conocimiento de la persona, ¿no? Que no yo sí que entiendo que es mucho más rentable una persona que acude todos los días a su puesto de trabajo que una persona que tiene ingresos, que tiene que faltar por médicos y tal. O sea, como empresa lo entiendo, pero el problema es ese, por ejemplo, el problema de la minusvalía nosotros lo tenemos, no nos lo dan. Entonces, ¿cómo puedes llegar a un acuerdo con la empresa para que no te echen? Y al final es que todos los socios que tenemos poco a poco te van echando. Y hablaba el otro día con una, no, es que van a hacer un ERE, tal, no sé qué, van a echar gente, y yo pensando, es que te vas a ir a la calle. ¿Y cómo asumes tú eso como asociación? De decir, ¿cómo puedo ayudarles? Es que pues a lo mejor por la incidencia política en el ámbito de la discapacidad, para que se incluyan en variantes. Además tenéis que tener conocimiento de la nueva propuesta técnica que se va a publicar de baremo de discapacidad, porque si estáis fuera, estáis a tiempo de incluiros de alguna manera. Es que nosotros tenemos un problema, que es que estamos metidos dentro de hidrocefalia, y a lo mejor si hidrocefalia tiene 20 puntos, nos dan 1 o 2. Claro, pero en el nuevo baremo a ver qué pasa también. Pero tenéis esos datos, tenemos datos de toda la información. Ahora lo vamos a hablar, el tema de la discapacidad, ¿vale? Las recogéis, la segunda parte más interesante. Y tenéis esa información sobre la mesa. La segunda parte se habla de yo lo que veo siempre me planteo que el tema de las alianzas, o sea, para la entidad también es cómodo decir, pues yo en temas de incidencia política, sobre todo ahora en escala, no me meto, ya está FEDER. Pero es que a mí también me pasa que digo... Pero es que FEDER sois vosotros. Sí, pero me refiero que esa labor la hacéis desde FEDER, no, claro que somos nosotros, pero me refiero que lo hacemos a través de vuestro trabajo, ¿sabes? O sea, sois vosotros quienes hacéis ese machaque y os chupáis las 300.000 reuniones con unos y con otro para conseguir cosas, quiero decir. Pero claro, a lo mejor a pequeña escala es verdad que todos tenemos algo que aportar y debemos hacer. Pero a gran escala yo me planteo, claro, hasta qué punto es, o sea, porque el Ministerio de Sanidad no se va a poder reunir con los hospitales imperfecta, con piel de mariposa, o sea, quiero decir, tenemos sitios, vamos a acabar yendo prácticamente a los mismos sitios, todos, a nivel individual de patología o de asociaciones, por eso considero que... Claro, y no tiene nada de malo reunirse también, pero cuando una asociación va a nivel individual, por ejemplo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, reivindicando unos aspectos que afectan al colectivo sin tener la información de lo que ha reivindicado la plataforma, da muy mala imagen, pero sobre todo para la asociación. Porque si tú vas a esa reunión es súper legítimo y refuerza además, pero siempre recogiendo, y como os han dicho desde FEDER, nosotros tal, y como os han dicho desde FEDER tal, y nosotros además pedimos tal. Y también trasladar, ¿no?, a FEDER para que cuando FEDER vaya pueda exponerlo. Y entonces les dicen desde la administración, pero es que esto ya lo ha pedido FEDER y encima para vosotros. Entonces, claro. Contraproducente por lo que tú dices, pero además es que siendo realista y operativo, o sea, claro, el futanito o futanita de turno, que sea quien te tiene que recibir a ti, será más fácil que reciba a FEDER o a una agrupación X reivindicando los temas que no que vayamos cada uno. Hombre, yo creo que eso lo vamos a ver también después. Vamos a ver luego. Lo vamos a ver un poquito luego cómo vamos a poner un ejemplo de un trabajo colaborativo con la administración y asociaciones, que todavía está abierto además y podéis participar. Esto es muy general y ahora vamos a ir a concreto, a cosas concretas. Y sobre todo... A la vez es como más, sí que la presencia es fundamental en tu ámbito local, pero sí que siento que sí, pues me da razón, no digo que no sea, pero que yo me planteo
Eso es mentira, pero aspectos ajenos, quiero decir. No, y sobre todo porque lo que sí es verdad es que hay muchas batallas que luchar y no podemos estar en todas, ¿no? Porque no tenemos suficiente. Entonces, ahí cuando volvamos, Miriam, empezaremos a hablar un poco del decálogo, de que vamos a aterrizar en acciones muy concretas. Claro, de la importancia también de definir, si bien hay muchas necesidades que debemos cubrir, establecer unas prioridades de aquellas que nos son realmente importantes, y quizá en esas sí que es importante hacer esa labor de volver a estar, de acercarnos y ir de forma alineada con la plataforma FEDER u otras a las que podamos pertenecer. O sea, yo creo que está bien pertenecer a varias plataformas y aprovechar esas sinergias y hacer ese trabajo en esos 3 temas concretos de personarnos de forma tanto con la plataforma como también reforzando, como decía Miriam. Y luego habrá otros temas que a lo mejor no serán nuestra prioridad este año, que lo serán el año que viene, en la que sí que podemos trabajar con las plataformas, pero a lo mejor no tenemos que hacer ese seguimiento de volver a estar, ¿no? Entonces, yo creo que esa detección de cuáles son nuestras prioridades es un ejercicio que es importante que tengamos para saber, para no perder, ¿no? Para no perder fuerzas en estar en todos los sitios y al final no concentrarlas en obtener unos resultados que es al final para lo que estamos. ¿Vamos al café? Vamos al café. Media horita y volvemos y ya aterrizamos en cosas muy concretas, ¿vale? Jesús.